Con el fin de crear políticas públicas más eficientes en seguridad, salud, educación y empleo en el país, el Departamento Nacional de Planeación asegura que el camino es la innovación del Estado. Fortalecer el ecosistema de innovación pública, teniendo un marco de referencia, teniendo unos insumos para medir la incorporación de enfoques innovadores en la política pública, teniendo unos criterios, unos términos, unos conceptos. Una apuesta que, según el DNP, tiene 8 principios claves para poder estructurar la modernización estatal. La empatía. 2, un criterio de experimentalidad, de que sea experimental. Un criterio de agilidad, un criterio constructivo, uno tecnológico, uno colectivo, uno integral y una visión orientada al futuro. Visión que busca integrar digitalmente a la ciudadanía en la formulación de políticas públicas con los gobiernos locales y departamentales. Llegamos a participaciones masivas a través de herramientas tecnológicas que puede que hace unos años ni siquiera pudiéramos usar en los gobiernos, pero que hoy en día no solo nos hacen los procesos más ágiles, procesos con los que esperan tener resultados importantes en disminución de la desigualdad económica y social y también satisfacer las necesidades de las comunidades en las regiones. Para visibilizar con evidencia los beneficios que trae la implementación de procesos innovadores en la política pública en nuestro país. Según el Departamento Nacional de Planeación, para el 2022 se completará la capacitación de 8.300 servidores públicos en todo el territorio nacional para que Colombia pueda ser un país moderno. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. La Contraloría General de la República entregó un balance acerca de los efectos de la pandemia en la economía del país e indicó que el COVID-19 ocasionó que Colombia cayera en una gran crisis financiera, la mayor de su historia. Como las personas no podían salir de sus casas y el consumo, el consumo bajó, lo que terminó pasando es que el gobierno recolectó menos impuestos y eso afectó significativamente sus ingresos. Pero por otro lado, el gasto del gobierno aumentó. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía que asegurar que se proporcionaran a cada una de las personas del país recursos para que no se vieran tan afectados durante la pandemia. El impacto de la pandemia generó un notable crecimiento en la deuda pública externa del país, que ascendió a más de 92.000 millones de dólares a diciembre de 2020. El gobierno tuvo una disminución en sus ingresos y un aumento en los gastos. La forma de financiar esa diferencia fue a través de deuda. El gobierno lo que hizo durante la pandemia fue crear un fondo que se llamó el Fondo de Mitigación de Emergencias. Y para poder nutrir de recursos a este fondo, lo que se hizo fue pedirle prestado a fondos de la nación, como por ejemplo el Fondo de Ahorro y Estabilización, el Fondo de Riesgos Laborales, el Fondo de Pensiones Territoriales, y con eso llegaron unos recursos importantes al FOME. Adicionalmente, la Contraloría General advirtió que las gobernaciones y alcaldías tuvieron un incremento del 4,3% de su deuda interna y externa, que ascendió a 17,4 billones de pesos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Lo que me aportó para ayudar a seguir en Colombia fue que me acogieran como una niña venezolana. Con testimonios como estos y compartiendo sus experiencias en un diálogo interinstitucional, la ONG Save the Children organizó el foro del accionar humanitario a la inclusión social. Apareció el Estatuto Temporal de Protección como una salida para la realización de muchos derechos de familias y niños y niñas migrantes, empezando por realizar su acceso a una educación incluyente y de calidad, siguiendo por acceder a la salud en Colombia, y así a nuevas oportunidades y medios de vida para todos. Articulándose con entidades públicas y privadas y representantes de gobiernos que le apuestan al cambio e inclusión. Estamos trabajando para poder empezar a reconstruir y sanar un poco sus heridas, que puedan reconstruir sus proyectos de vida de manera sana y obviamente potenciar todo lo que tienen. Esfuerzos que no solo buscan transformar las vidas de los más vulnerables, sino enrutar la oferta humanitaria para promover la inclusión.
Debemos seguir esforzándonos porque la llegada a salvar vidas no solo ofrezca condiciones de supervivencia, sino que busque tener en cuenta aquellos aspectos de la organización e inserción de las personas afectadas en los procesos sociales, en los económicos y de vida en general del territorio donde se encuentran. Con 3 acciones principales como la protección social, la regularización e integración y las herramientas de gestión, se buscan cerrar las brechas y generar acciones para el cambio en el país. Los Pandora Papers destaparon la olla de evasión fiscal a nivel mundial. Desde presidentes hasta famosos cantantes resultaron vinculados. Actualmente existe un decreto que establece alrededor de 30 países que son paraísos fiscales. Entre esos se encuentran algunas islas del Caribe. Islas del Caribe como Bahamas, Trinidad y Tobago y Qatar en Medio Oriente. Por eso, si usted tiene activos sin reportar o deudas inexistentes, evítese incluso ir a prisión. Las personas que omitan activos en su declaración de renta o los declaren por un menor valor, por un valor equivalente a aproximadamente 4.500 millones, pueden ir a la cárcel. Además, la DIAN podría imponer sanciones aproximadas al mismo valor de sus activos. El impuesto de normalización tributaria es una oportunidad en la que las personas, los contribuyentes, pueden regularizar su situación respecto a los activos omitidos, tanto en Colombia y en el exterior. Y pagando este impuesto, automáticamente le realizarán un borrón y cuenta nueva, para que sus estados financieros no queden manchados por la omisión anterior. El borrón significa precisamente que las personas que se sometan a este impuesto no se van a ver sometidos a las sanciones cuantiosas por omisión de activos. Por eso, si usted no quiere ir a la cárcel o aparecer en la escandalosa telaraña de los Colombia Papers, sea legal. Que esta va a ser la última oportunidad en que el gobierno y el Congreso van a aprobar una reforma con una normalización. Otro de los puntos a favor de esta normativa es que los beneficiados podrán pagar el 50% del impuesto de normalización tributaria en noviembre del presente año y el otro 50% en febrero del 2022. Desde Bogotá informó Liz Castrellón. Como insuficientes, consideró la Contraloría General de la República los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a la aplicación del enfoque de género en el marco de la política de víctimas y el acuerdo de paz. Solo el 4% de esas políticas públicas han invertido su dinero total en ese enfoque de género. Recursos que buscan reparar a más de 4,4 millones de mujeres víctimas del conflicto armado y que según el ente de control no se puede realizar un seguimiento adecuado a dichos recursos por la insuficiencia de los trazadores presupuestales. Se está instando a todas las entidades del orden nacional y también de los órdenes subnacionales a que los trazadores relacionados con género sean mucho más juiciosos para que el seguimiento financiero y el control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República se pueda hacer de mejor manera. Según la Contraloría General, del 11% del total de los recursos destinados a la política de atención y reparación integral de víctimas en las vigencias 2020-2021, apenas el 2% de estos recursos son exclusivos para las mujeres. Cordial saludo para todos ustedes. El Departamento Nacional de Planeación habilitó la plataforma virtual www.sisben.gov.co para que los colombianos puedan hacer procesos del Sisben 4 sin la necesidad de acercarse a las oficinas municipales. Al respecto, la directora del DNP, Alejandra Botero Barco. Los colombianos que quieran solicitar la encuesta de Sisben simplemente se tienen que meter al portal, ahí solicitar la encuesta, también pueden revisar sus datos, pueden modificar lo que consideren, pueden ver si incluyen alguna persona o hacen algún cambio. Algunas de las ventajas de esta herramienta es que se puede incluir un nuevo miembro del hogar al Sisben, actualizar información básica de las personas y consultar el estado de la solicitud que realicen. Al que queremos llegar nosotros como gobierno es que el 100% de la población pobre del país esté en Sisben 4 para el 2022. ¿Por qué? Porque eso permite que las ayudas que se están desarrollando, las transferencias monetarias y todos los programas sociales se focalicen de la forma óptima.
Según el Departamento Nacional de Planeación, desde este miércoles 10 de noviembre comenzará a funcionar el portal web ciudadano. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya. Esta es la avenida Ciudad de Cali, una extensa vía que recorre Bogotá de norte a sur en la zona occidental y que comunica la capital con el municipio de Soacha. También comunica a Bogotá con varias regiones del centro del país. Va a ser una solución no solo para los bogotanos, sino también para los habitantes de Soacha, que por su actividad económica laboran en Bogotá, entonces va a permitir generar una gran descongestión. Sin embargo, este parqueadero se convirtió en el principal obstáculo para el primer tramo de la troncal de Transmilenio en este importante corredor vial. Es el que está generando mayor controversia por algunas dificultades en materia jurídica, que es lo que podría llegar a afectar el cronograma. La Contraloría de Bogotá hace un acompañamiento preventivo a esta importante troncal, especialmente al tramo número 1, que va desde la avenida Circunvalar hasta la avenida Manuel Cepeda Vargas, troncal que beneficiaría a más de 1 millón de habitantes. Vamos a hacer un seguimiento porque es una de las obras donde se han invertido los mayores recursos y vamos a estar muy atentos a que se desarrolle de acuerdo al cronograma, precisamente para que no se requieran de recursos adicionales en la ejecución. Y aunque su avance es notorio, hoy el parqueadero ocupa el 40% de un área destinada para este megaproyecto. Las entidades del distrito que tienen que intervenir en el desarrollo de la obra, como es Espacio Público y la Secretaría de Gobierno, con miras a que se garantice el avance de acuerdo a lo programado de la obra. Este tramo registra un avance del 5% y complementará a futuro el sistema de Transmilenio, que además alimentará la primera línea del metro de Bogotá. Hay mucha inseguridad, hay mucho desempleo, hay mucha escasez. Y esta no es solo la percepción de Adriana, una ciudadana de a pie preocupada por el país, berraca y trabajadora. Percepción u opinión que también es la misma de muchos colombianos ante los problemas económicos y sociales que además piden sean escuchados. Que los ciudadanos son los que traen las experiencias, las personas que dan las ideas para que se puedan solucionar los problemas del país y de todo el mundo. Y precisamente para escuchar esas opiniones, el Departamento Nacional de Planeación anunció el inicio de la construcción de Visión Colombia 2050, un documento que será la hoja de ruta para el país para los próximos 30 años. No queremos que sea desde Bogotá. Queremos que sea un documento de los territorios, para los territorios, con todos los colombianos. Entonces estamos recogiendo los insumos. Insumos como seguridad, aparato productivo, innovación y sociedad digital son algunos de los ejes temáticos que construirán este documento con los habitantes de cada región. Estamos empezando ahorita la primera ronda de talleres territoriales, van a ser 42 talleres, en este momento estamos hablando con jóvenes y con expertos, son como los dos grupos grandes, para recoger los insumos de una metodología que se llama prospectiva. Metodología que los colombianos esperan sea la herramienta que el país necesita para la transformación económica y social. La intención es a que también nos hagamos escuchar, ¿no?, a los jóvenes, sobre todo para abrir más oportunidades. Un documento que consolidará 150 páginas con las propuestas de estos ciudadanos de a pie, en las que todos, incluida Adriana, esperan no se queden simplemente en el papel. Pues si es para bien, bienvenido sea. Bueno, y precisamente la construcción de este documento para la gente de a pie comenzará a partir de enero del próximo año con las alcaldías de todas las regiones del país. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya. El año pasado, aún en medio de la pandemia y con restricciones de movilidad, en Colombia se detectaron 6 nuevas sustancias psicoactivas. Desde el 2016 se habían detectado en el país 28 nuevas sustancias psicoactivas y la mayoría eran de origen sintético, por lo tanto el panorama de las adicciones ha venido cambiando. ¿Te alcanza para 2 viajes suaves o un hiperespacio?
Un panorama que se agrava debido a la falta de estudios de estas sustancias, desconociendo además los efectos sobre la salud en los consumidores. Medicamentos tipo tramadol, codeína y análogos de los opioides se vienen empleando cada vez más frecuentemente para efectos de abuso de este tipo de sustancias. Sin embargo, el gobierno nacional trabaja arduamente para que estas sustancias sean eliminadas del mercado. Avanzamos en la consolidación de una política de drogas con enfoque de salud pública, basada en la evidencia. Un proceso que se adelantan operativos de estudio y destrucción de laboratorios de producción a nivel nacional. Se incautaron precursores químicos representados en más de 14 millones de galones de sustancias líquidas y casi 80.000 toneladas de sustancias sólidas. Incautaciones que permitan reducir las posibilidades de que las personas consuman sustancias de dudosa procedencia y graves efectos secundarios. Afrontamos un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas naturales y sintéticas y la aparición de nuevas sustancias. Este tipo de sustancias están asociadas a muertes y sobredosis. Para este año se han presentado más de 4.000 casos de intoxicaciones agudas por consumo de sustancias psicoactivas, según el Ministerio de Salud. Desde Bogotá, Colombia, informó Liz Castrellón.